¿Qué tal? En este video vamos a analizar la ley de Coulomb. La ley de Coulomb básicamente sirve para calcular la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales. Puntuales porque se asemejan a un punto, pero para su estudio nosotros la dibujamos más grande. El hecho de que sean puntuales significa que su diámetro se desprecia. Bueno, esa fuerza de atracción, según la ley de Coulomb, es directamente proporcional al producto de las cargas. Si esta es Q1, la carga 1, Q2, la carga 2, el producto de sus cargas, Q1, Q2. E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Si esta separación está representada con la letra R, pues entonces sería R cuadrado. Para que esto se vuelva una igualdad y no una proporcionalidad, debemos agregar una constante, la constante K. Entonces, la ley de Coulomb nos quedará así. F es igual a K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado, en donde F es la fuerza de atracción o de repulsión si fueran cargas iguales, K es la constante que ya tiene un valor establecido de 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. La carga 1, que estará medida en coulombs, su símbolo una C minúscula. La carga 2 también estará medida en Coulomb, una C, mientras que la distancia va a estar en metros. Hagamos un ejemplo. Tenemos dos cargas puntuales, Q1 de 20 microcoulomb y Q2 negativa de menos 12 microcoulomb. Están separadas 20 centímetros y me piden calcular la fuerza con la cual se atraen. Entonces, fíjense bien, como datos tenemos la carga 1 de 20 micro. Si ustedes recuerdan los prefijos, micro es por 10 a la menos 6 Coulomb. Q2 menos 12 por 10 a la menos 6 Coulomb. La distancia R, una distancia radial, 20 centímetros, que debemos convertir al sistema internacional, 0.2 metros. Y me piden calcular la fuerza con la cual se atraen. Mi fórmula, como ya habíamos dicho, la ley de Coulomb nos sirve para calcular la fuerza de atracción o repulsión, por lo tanto, esa va a ser la fórmula que vamos a utilizar. K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado. Como no hay que despejar nada, simplemente vamos a sustituir valores. Y aquí voy a hacer una aclaración. K tiene un valor de 9 por 10 a la 9, como habíamos dicho hace ratito. 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Qué tendrá que ir aquí? Q1, la carga 1, 20 por 10 a la menos 6. 20 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y la aclaración que quería hacer es la siguiente. A pesar de que la carga es negativa, este signo no se sustituye en la fórmula, sino que simplemente pondremos 12 por 10 a la menos 6 Coulomb. La razón es porque no estamos calculando direcciones ni sentido, solamente estamos calculando la magnitud de la fuerza. Es por eso que los signos de las cargas no se van a sustituir ahí. Entonces, sustituimos el valor de la distancia en la parte de abajo, 0.2 metros al cuadrado. Vamos a hacer esta operación. ¿Cómo se hace esta operación en la calculadora? Que a veces pues nos cuesta trabajo. Fíjense bien. No se coloca 9 por 10 en la calculadora, sino simplemente 9 exponente a la 9 por 20 exponente a la menos 6 por 12 exponente a la menos 6 entre 0.2 o simplemente 0.2 al cuadrado igual. Automáticamente encontramos ya en la calculadora el valor de 54. Ahora vamos a ver qué unidades tiene. Si estamos en el sistema internacional, pues tendrán que ser newtons. Coulomb por Coulomb, Coulomb cuadrado, que se elimina con este. Metro cuadrado entre metro al cuadrado, simplemente me van a quedar los newtons, con los cuales se mide la fuerza en el sistema internacional. Y así de fácil podemos calcular la fuerza de atracción entre estas dos cargas separadas 20 centímetros.
Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Dos cargas, Q1 de 8 microcoulomb y Q2 también de 8 microcoulomb, son iguales, están separadas 30 centímetros. Me piden calcular la fuerza con la cual se repelen o se rechazan. Ambas fuerzas son iguales, solo que irán en sentidos contrarios porque se van a alejar. En este ejercicio no me están pidiendo calcular direcciones ni sentidos, solamente la magnitud de la fuerza. ¿Cómo se puede calcular la magnitud de la fuerza? Utilizando la ley de Coulomb. Como datos, ya están aquí. Q1, 8 por 10 a la menos 6 Coulomb. Q2, 8 por 10 a la menos 6 Coulomb. Hay que recordar muy bien los prefijos que los vamos a estar utilizando constantemente en este tipo de ejercicios. Micro por 10 a la menos 6. Cuando vean que digan nano, por 10 a la menos 9. Pico por 10 a la menos 12. Son los más comunes en este tema. Pero bueno, en este caso son microcoulomb por 10 a la menos 6 ambas. La distancia que los separa, 30 centímetros, convertido a metro, 0.3 metros. Bien, mi fórmula, la ley de Coulomb, para poder calcular la fuerza con la cual se van a rechazar o repeler. Vamos a sustituir los valores. Hay que recordar el valor de la constante K, de 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Aclaro, este valor es para el aire cuando las cargas eléctricas se encuentran en el aire o en el vacío. Por lo regular se encuentran en el aire. Como ambas cargas, Q1 y Q2, son iguales, yo podría hacer ahí un arreglo. Y en lugar de colocar las dos, Q1 y Q2 ahí, simplemente ponerlas al cuadrado y sería lo mismo. Y en la parte de abajo 0.3 metros elevado al cuadrado. Vamos a hacer la operación en la calculadora para encontrar nuestro resultado. Bien, 9 exponente a la 9, 8 exponente a la menos 6 al cuadrado entre 0.3 al cuadrado igual nos da un valor de 6.4 newtons. Y esa sería la fuerza con la cual se estarían rechazando o repeliendo estas dos cargas. Bien, dos cargas puntuales, Q1 de 9 microcoulomb y Q2 de 5 microcoulomb, ambas positivas, están separadas 40 centímetros. Si colocamos una tercera carga en el punto intermedio entre ellas dos, una carga Q3 negativa de menos 6 microcoulomb, ¿cuál será la fuerza resultante sobre esta carga? Eso es lo que me están preguntando. Bueno, entonces vamos a hacer primero el análisis de esas fuerzas. Fíjense bien, entre Q1 y Q3, me voy a olvidar de Q2, va a haber una fuerza de atracción, por lo que Q1 va a atraer a Q3. ¿Hacia dónde? Pues hacia la izquierda. A esta fuerza yo le voy a llamar la fuerza entre la carga 1 y la carga 3. 1, 3. Ahora me voy a olvidar de Q1 y voy a analizar la fuerza de atracción entre Q2 y Q3. Como Q2 es positiva y Q3 es negativa, bueno, entonces Q2 va a tratar de atraer también hacia donde se encuentra, hacia la derecha, a la carga 3. A esta fuerza le voy a llamar la fuerza entre las cargas 2 y 3. Fuerza 2, 3. Quiero que noten que están en sentidos contrarios. ¿Por qué? Porque esta trata de jalarla hacia ella y ella, la carga 2, también trata de jalarlo hacia donde se encuentra, a la carga 3. Por lo que la fuerza 1 y la fuerza 2, fuerza 1, 3 y la fuerza 2, 3, son colineales, pero van en sentidos contrarios. ¿Qué procedemos a hacer? Bueno, una vez que está hecho este análisis, de que tenemos dibujadas nuestras fuerzas, vamos a calcular la magnitud de cada una de ellas. Es decir, la fuerza 1, 3 se calculará con la ley de Coulomb, K por Q1 por Q3, porque son las cargas que están interactuando, Q1 y Q3, entre la distancia que hay entre ellas al cuadrado, la distancia 1, 3 elevado al cuadrado. En este caso, la distancia 1, 3, como estamos en el punto medio, pues será de 20 centímetros. Vamos a escribirlo por acá para que no se nos olvide. La distancia 1, 3, 20 centímetros, que equivale a 0.2 metros. Bien, de esta manera nosotros vamos a calcular la fuerza 1, 3.
Ahora, la fuerza entre 2 y 3, la fuerza 2, 3, pues también se va a calcular con la ley de Coulomb, multiplicando la constante, pero ahora las cargas que interactúan son la 2 y la 3. Por lo que aquí sería la carga 2 por la carga 3 entre la distancia que la separa, que le voy a llamar distancia 2, 3 elevado al cuadrado. Nuevamente, como esto está a la mitad, esta distancia será de 20 centímetros. La distancia 2, 3, 20 centímetros, que equivalen a 0.2 metros. Bien, solamente hay que sustituir valores, tanto aquí como acá. Pues vamos a hacer uno por uno. 9 por 10 a la 9. Q1, 9 por 10 a la menos 6. Q3, 6 por 10 a la menos 6. Sin el signo, dividido entre 0.2 metros al cuadrado. Ahorita hacemos la operación. Vamos a hacer lo mismo con la fuerza 2, 3. 9 por 10 a la 9. Que multiplica a la carga 2, 5 por 10 a la menos 6, Coulomb, por 6 por 10 a la menos 6, Coulomb, entre la distancia que lo separa, 0.2 metros elevado al cuadrado. Hagamos estas operaciones en la calculadora para ver cuánto nos dan. Bien, una vez que se hacen las operaciones, en la calculadora obtenemos los valores de 12.15 newtons para la fuerza 1.3, mientras que para la fuerza 2.3, 6.75. La fuerza 1.3 va hacia la izquierda, mientras que la fuerza 2.3 va hacia la derecha. Como son fuerzas, son vectores y son colineales, se pueden reducir directamente, es decir, se pueden sumar o restar directamente. En este caso, como van en sentidos contrarios, se restarán. A la fuerza más grande le voy a restar la fuerza más pequeña, por lo que la fuerza resultante que actúa sobre la carga 3, la fuerza resultante, va a ser igual a la resta de la fuerza mayor, que en este caso es la de 12.15 newtons, que va hacia la izquierda. Y le voy a restar la fuerza más pequeña, la menor, la de 6.75 newtons. Porque solamente estoy calculando aquí la magnitud, no estoy calculando ni direcciones ni sentidos. Eso ahorita lo vamos a analizar. Si hacemos la resta, si a 12.15 le restamos 6.75 newtons, nos queda de 5.4. Esa es la magnitud de la fuerza que está actuando sobre la esfera o la carga 3. Bien, tenemos tres cargas puntuales. Q1, 2 microcoulomb positiva, Q2, 4 microcoulomb positiva y Q3, menos 6 microcoulomb negativa. Están en los vértices de un triángulo rectángulo. Las distancias que me dan para este triángulo rectángulo es de 12 centímetros de este cateto, 16 centímetros de este otro cateto. Me piden calcular la fuerza resultante sobre esta carga Q3 sobre la carga negativa. Lo primero que vamos a hacer para resolver este ejercicio es encontrar el valor de esta hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras. 12 al cuadrado más 16 al cuadrado, y lo que me dé le sacamos raíz. Van a notar que la hipotenusa tiene un valor de 20 centímetros. Ahora vamos a analizar hacia dónde van las fuerzas que actúan sobre la carga Q3. En este caso van a ser dos fuerzas, la que ejerce la carga 1 sobre ella y la fuerza que ejerce la carga Q2 sobre ella. Entonces, fíjense bien, entre Q1 y Q3 va a haber una fuerza de atracción, por lo que la carga Q3 tratará de moverse en esta dirección.
Entonces aquí vamos a dibujar la fuerza y le vamos a llamar fuerza 1 y 3, o sea, la fuerza que hay entre la carga 1 y la carga 3. Por lo que la distancia que hay entre ellas, que son los 20 centímetros, le voy a llamar la distancia 1, 3, que equivaldrá a 0.2 metros. Ahora, entre Q2 y Q3 también va a haber una fuerza de atracción, por lo que la carga Q3 también tratará de moverse hacia esta otra carga. A esta fuerza le vamos a poner como nombre la fuerza entre 2 y 3, fuerza 2, 3. Por lo que estos 16 centímetros será mi distancia R2, 3. En la distancia entre la carga 2 y la carga 3. 16 centímetros que equivale a 0.16 metros. Eso es lo primero que hay que hacer. También, como son fuerzas, son vectores, para poder encontrar la fuerza resultante, yo voy a necesitar este ángulo de aquí, que le voy a llamar el ángulo θ, y que necesito calcular utilizando este triángulo, utilizando trigonometría. Bueno, como es un triángulo rectángulo, es válido utilizar seno, coseno o tangente. Es muy cómodo utilizar la tangente porque conozco el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, la tangente de θ es igual al cateto opuesto, 12, sobre el cateto adyacente, 16. Simplemente hacemos 12 entre 16 igual segunda función de la tangente y obtenemos nuestro ángulo. Bien, encontramos un valor de 36.87, si lo redondeamos, grados. Este ángulo lo vamos a dejar por acá guardadito en algún lado porque lo vamos a utilizar más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es calcular las magnitudes de estas fuerzas, la fuerza 1,3 y la fuerza 2,3. ¿Cómo las vamos a calcular? Pues utilizando la ley de Coulomb. Entonces decía yo, este ángulo lo vamos a guardar por acá, 36.87 grados. Y vamos a comenzar calculando las magnitudes de las fuerzas. Les recuerdo nuevamente que el signo negativo de la carga no se va a sustituir. La fuerza 1,3 será igual a K, Q1, Q3, entre la distancia que hay entre 1 y 3 al cuadrado. La fuerza 2,3, K, Q2, Q3, sobre la distancia que hay entre 2 y 3 al cuadrado. Vamos a sustituir valores y vamos a encontrar su magnitud. La fuerza 1,3, haciendo la sustitución, la operación en la calculadora, nos da un valor de 2.7 newtons, mientras que la fuerza 2,3, haciendo la sustitución y la operación, nos da un valor de 8.438 newtons, redondeado. Y ahora lo que resta es encontrar la fuerza resultante. Como las fuerzas son vectores, tenemos que hacer una suma vectorial. Noten que estas fuerzas ya no están colineales, por lo tanto no se pueden sumar o restar directamente, sino que hay que hacer un método vectorial. Entonces lo que voy a hacer ahora es dibujar estas fuerzas en un plano cartesiano. Voy a hacer un sistema de vectores, le voy a colocar sus direcciones y haré un método para encontrar la fuerza resultante. Bien, aquí ya tenemos construido nuestro diagrama, nuestro sistema de vectores, en donde tenemos dibujada la fuerza 1,3 de 2.7 newtons con una inclinación de 36.87 grados y la fuerza 2,3 de 8.438 newtons en esta dirección. Bueno, empleando el método analítico para sumar vectores, vamos a colocar primero aquí nuestras fuerzas. En este caso son dos fuerzas, la fuerza 1,3 de 2.7 newtons y la fuerza 2,3 de 8.438 newtons. Vamos con sus direcciones. Recordar que la dirección siempre se mide desde aquí. Es el ángulo medido desde aquí, desde el eje X positivo, desde esta parte. Entonces, para la fuerza 1,3 tendremos que encontrar este ángulo. Si a 180 le quitamos 36.87, notarán que
que tenemos un ángulo de 143.13 grados. Entonces, este es el valor que nosotros debemos colocar aquí, 143.13 grados. Mientras que para la fuerza 2,3, noten que es completo, son los 180 grados completos. Por lo que esa sería su dirección. Es importante recordar que siempre es el ángulo estándar, medido desde el eje X positivo para no cometer errores. Ahora, vamos a descomponer estas fuerzas. ¿Cómo se hacen? Bueno, la componente de la fuerza 1,3 en X se sacará multiplicando la magnitud de su fuerza por el coseno de su dirección. Mientras que la componente en Y sería la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. Entonces vamos a encontrar cada uno de estos valores para las fuerzas que tenemos aquí. 2.7 por el coseno de 143.13 me da un valor de menos 2.16 newtons. Negativo, ¿por qué? Porque su componente va a la izquierda. Si ustedes aquí sacan la línea punteada, se darán cuenta que la componente en X de esta fuerza va a la izquierda, por eso es que me da negativa. 2.7 por el seno de 143.13 me da un valor de 1.62 newtons. Positivo, porque su componente en Y va hacia arriba. Lo mismo vamos a hacer para la fuerza 2,3. Multiplicar este valor por el coseno de 180, notarán que me da menos, da negativo, 8.438 newtons. Da negativo porque va a la izquierda, da el mismo valor, ¿por qué? Porque esta va sobre el eje de las X. Su componente en Y, si multiplicamos este valor por el seno de 180, notarán que nos da 0 newtons. Vamos a sumar las fuerzas. ¿Por qué razón? Porque ya se volvieron fuerzas colineales. Al descomponer esta de aquí, esta es la fuerza 1,3 en X, y al descomponer acá, esta sería la fuerza 1,3 en Y. Vean, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que estas ya se volvieron colineales, por lo tanto ya se pueden sumar o restar directamente estas dos. Como las dos van a la izquierda, las dos son negativas, entonces al sumarlas van a seguir siendo negativas. A estos les vamos a llamar sumatoria de fuerzas en X. Vamos a ver cuánto nos da. Es negativo y simplemente hay que sumar el 2.16 con el 8.438 menos 10.598 newtons. Mientras que acá solamente hay una componente de 1.62 newtons. A esta le vamos a llamar sumatoria de fuerzas en Y. 1.62 newtons. Bueno, ahora vamos a dibujar esas dos en este diagrama. Ya no vamos a poner todo este desorden, solamente vamos a dibujar la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, ya para poder calcular la fuerza resultante. Y aquí tenemos dibujada la sumatoria de fuerzas en X. Como es negativo, se dibuja a la izquierda. Si hubiera sido positivo, lo dibujamos a la derecha. Sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba por ser positiva. Si hubiera sido negativa, lo hubiéramos dibujado hacia abajo. ¿Dónde va a quedar ubicada mi fuerza resultante? Bueno, vamos a emplear el método del paralelogramo, método gráfico, para ubicarlo aquí en mi plano cartesiano. Entonces notarán que hacia acá está mi fuerza resultante. Bueno, para poder dar ya el resultado necesito encontrar primero la magnitud, después voy a encontrar esta abertura, esta parte de aquí, utilizando las funciones trigonométricas, porque noten que aquí se forma un triángulo rectángulo, y la fuerza resultante con teorema de Pitágoras, para después poder dar la fuerza resultante ya en forma de vector. Primero la magnitud y esta abertura. En eso nos vamos a concentrar. La magnitud, como dijimos, vamos a ocupar
teorema de Pitágoras. Como quiero la hipotenusa, entonces la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de los catetos elevados al cuadrado. En este caso, la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Es decir, 10.598 newtons al cuadrado más 1.62 newtons al cuadrado. Este negativo, noten que no lo coloco ahí porque simplemente estoy calculando la magnitud de la fuerza. Es más, si lo colocara, al elevarse al cuadrado, me daría positivo. Bien, entonces, 10.598 al cuadrado más 1.62 elevado al cuadrado, y si a eso le sacamos la raíz cuadrada, nos da un valor de 10.721 newtons. Esa es la magnitud de la fuerza. Ahora me voy a concentrar en calcular esta abertura para después dar la dirección. Esta abertura se puede calcular con la tangente, por lo que va a ser igual al arco tangente, o sea, el inverso de la tangente, de el cateto opuesto, que es la componente en Y, 1.62. Los newtons se me van a cancelar, no es necesario que lo ponga porque solamente es una abertura, dividido entre el cateto adyacente, que en este caso es el 10.598. Noten que no estoy poniendo signos porque solamente estoy calculando la abertura. Ahorita vamos a reportar dirección y sentido. Solo quiero la abertura. Entonces, hacemos la división. 1.62 entre 10.598 igual segunda función de la tangente a la menos 1, 8.69 grados. Esta abertura es de 8.69, es pequeñita porque la sumatoria de fuerza en X es mucho más grande que la de Y. Bien, ahora sí, vamos a expresar el resultado de la fuerza sobre Q3, pero en forma de vector. En forma de vector. Recordando que un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, la fuerza resultante como vector va a ser igual a su magnitud, 10.721 newtons, punto y coma, su dirección. Y como hemos dicho, la dirección se mide desde acá, desde el eje X positivo, así. Entonces yo necesito encontrar cuánto vale esta abertura. ¿Cómo se calcula esta abertura? Pues muy fácil, muy sencillo. A 180 le vamos a restar los 8.69 grados. Entonces, 180 menos 8.69. 171.31 grados. Y con eso queda definida su dirección y su sentido. O sea, ¿dónde va esa fuerza? Pues está fácil de ubicar dando el ángulo estándar. Bueno, pues hasta aquí con este tema de ley de Coulomb. Es un poco complicado ya este tipo de ejercicios porque implica suma de vectores. Pero en sí, la ley de Coulomb propiamente solamente sirve para calcular fuerzas de atracción o de repulsión.